El crecimiento poblacional ha impactado en áreas rurales de este país. Por lo tanto, el déficit habitacional también creció y en el 2018 se posicionó en 1.78 millones. Bienvenidos, muy buenas noches a un programa más de Expedientes Va Más Allá. Hoy tenemos un tema, como bien le hablaba Carolina, que verdaderamente aflige a la población guatemalteca y son los desalojos, la dificultad de una solución para miles de familias guatemaltecas, un tema que afecta a nivel mundial, porque no solamente deriva en conflictos agrarios y demás históricos con todo lo que nosotros ya conocemos que le hemos presentado aquí en Expedientes, sino que también con los desalojos que hacen que verdaderamente las familias sufran. Es por ello que tenemos este programa especial para que usted vea las diferentes caras. Un añejo conflicto agrario sin resolver, enfrentamientos y desalojos. Ya te salí de ahí. Cuando sentí tenía al otro con una escopeta. En medio de diálogos frustrados. Lo que tengo que hacerles ver a los líderes fundamentalmente es a que prevalezca el diálogo. 2.496 manzanas de terreno en disputa. Han llevado las invasoras en 49 fincas aquí en Jalapa. A ellos les pagan por hacer eso. Este es el camino que nos lleva a las primeras viviendas de la finca Arluta, una de las propiedades que se encuentra en disputa entre la comunidad indígena de Santa María Xalapán y propietarios de los terrenos situados en el departamento de Jalapa. En los alrededores encontramos a la familia Jiménez, integrada por 6 niños y 2 adultos. En la memoria de esta familia está presente el reciente desalojo que las fuerzas de seguridad realizaron. Este día, el desalojo, fue un día muy tremendo para nosotros, poder decir así, ¿verdad? Porque los niños, todos, ¿verdad? Se espantaron más que todo porque se habló con el mentado juez de aquí de Jalapa que el desalojo iba a ser, ¿verdad?, pacífico. Pero él rompió la ley porque dijo, ¿verdad?, que iba a ser pacífico y muy pronto comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas. Ellos se vinieron a vivir a esta casa hace 3 años. Ellos son originarios de Santa María Xalapán, ¿es así? Así es. Y de allá ellos vinieron a vivir acá. Y hace 3 años, pues él logró construir su casa, que es esta. Tiene una familia numerosa, tiene 6 hijos y su esposa que están acá. ¿Vamos a entrar? Sí, dice que a mí hasta la leche se me fue porque el niño tenía 45 días de haber nacido cuando fue eso. Y sí, me dio miedo, ¿va? Porque no es como cuando uno está alentado, ¿verdad? Y sí, sacamos los niños, ¿verdad? Por miedo a que ellos murieran, ¿verdad? Los llevé yo y mi esposo también. ¿Usted cuál es el mayor temor que tiene? Porque tener tantos hijos y estar en ese limbo de no saber si los van a venir a sacar o si se van a quedar aquí. Pues fíjese que como no tenemos a dónde ir, todos tenemos que estar aquí. El mayor temor de la familia es perder la vivienda que con esfuerzo construyeron hace 3 años. Acá hay como 4 casas, ¿verdad? En todo el caserío. Sí. 4 o 5 casas que han sido construidas de bloc por ese mismo miedo que hay, ¿verdad? De que no saben si al final se van a quedar aquí o se van a ir. Nos arriesgamos más que todo a perder el poquito dinero que hemos conseguido con mis niños ahí, ¿va? Porque en corte de café le hemos ganado, no hemos tenido más que todo un buen sueldo, entre todos le hemos ganado. ¿Y el día del desalojo usted se asustó? Porque imagínese que le botaran esta casa. Sí, me asusté, no voy a decir que no, ante Dios sí me asusté, ¿verdad? Por el gasto que uno tiene, ¿verdad? ¿Cuánto invirtió aquí? Pues en materiales, por todo, ya concluyendo todo, me salen 25,000 ya, la totalidad ya.
Desde la colonia, los pobladores nativos de Jalapa recibieron un título de propiedad de la corona española y desde entonces se estableció la comunidad de Santa María Xalapán, mismos que han logrado subsistir en la montaña bajo sus reglas y condiciones. Se aducía ahí que había una cédula real de hace cerca de 300 años, más de 300 años, en donde las comunidades de Xalapán, particularmente xincas, creían tener la potestad y la posesión del territorio completo en donde está asentado la cabecera municipal de Jalapa. La verdad que es una cuestión ancestral, podríamos decir. Son cuestiones históricas también, en donde existen documentos que narran cómo la comunidad indígena de Santa María Xalapán adquirió estos terrenos a través de una compra al Estado. Si no estoy mal, en el año 1903, lo que ya decía el compañero, una finca de más de 36 caballerías, en donde se le adjudicó a la comunidad de Jalapa, Reza, pero la comunidad de Jalapa es también reconocida como comunidad indígena Santa María Xalapán del pueblo de Jalapa. Entonces, creo que por ahí existe alguna controversia. Porque entendemos que este conflicto agrario es un conflicto de Estado que debe resolver el gobierno de Guatemala para que no se sigan vulnerando los derechos humanos de las dos partes. La raíz de todo esto es de que el Estado de Guatemala le vendió en ese tiempo a la comunidad del pueblo de Jalapa y luego siguió vendiendo más terrenos sobre la finca que ya nos había adjudicado a nosotros como comuneros de Santa María Xalapán. El añejo conflicto por tierras inició hace 300 años, pero se agudizó desde el momento que fueron apareciendo los dueños legales de las fincas, quienes reclaman que esos terrenos son parte de la herencia que les dejó su familia. Era de mi abuelo de hace más de 100 años. Yo crecí, con mi abuelo, ahí, yo por eso a la de aquí le tengo ese camorba, que no me quiero deshacer de ella porque ahí crecí yo, ¿verdad? Pero si hay que venderla por los problemas que hay, la tendré que vender, pues, ¿verdad? Lo difícil es que no las compran así. Sí, es un problema serio. El problema sobrepasó el diálogo. Los dueños de las fincas alegan que sus tierras son invadidas por familias xincas. ¿Y no pueden ingresar ustedes como propietarios a esas fincas? Para nada. ¿Qué los cataloga a ustedes como propietarios? ¿Cuáles son estas pruebas que ustedes tienen, los documentos que ustedes tienen? Tenemos nuestras escrituras registradas en la propiedad de inmueble. Pagamos también el impuesto de Yusi. Y ahí se había hecho un convenio de que ellos no sigan invadiendo tierras, de acuerdo a lo que habían dialogado. Sin embargo, siguieron invadiendo, porque a mí me invadieron otra finca. Mientras tanto, los campesinos responden que las tierras son suyas por derecho ancestral. Sí, está bien claro, ¿verdad?, de que en la propiedad de inmuebles y en cualquier institución aparece nuestra finca, reconocida como la 3330, propiedad de Santa María Xalapán, al cual realmente es una finca, ¿verdad?, que tiene un promedio de 30 y resto de caballerías, ¿verdad?, más un cuarto, ¿verdad?, todavía, ¿verdad?, encima de esta propiedad. Es un poco complicado el problema, precisamente cuando ya hay acciones de violencia y cuando ya el Estado por la fuerza debe intervenir. Desafortunadamente, estas situaciones tienen que contemplar también ciertos derechos de la propiedad, es decir, porque esa finca está inscrita a nombre de una persona, de una familia que reclama sus derechos constitucionales de propiedad. Haya sido o no haya sido parte de un territorio xinca o que sea en el territorio de Jalapa, esa consta en el registro de la propiedad inmueble. Entonces, sin embargo, yo como comisionado presidencial de diálogo, lo que tengo que hacerles ver a los líderes fundamentalmente es a que prevalezca el diálogo, que prevalezca darle el espacio a los estudios técnicos, históricos, antropológicos, que se tienen que terminar para que la institucionalidad agraria pueda darles una respuesta.
situación que en los últimos meses puso en evidencia la problemática que encierra el histórico conflicto entre ambas partes. El 8 de octubre, pobladores de Arluta y Chipilapa se resistían a salir de las tierras que según ellos les pertenecen. En esa ocasión, 500 policías en cumplimiento a una orden judicial procedieron a desalojar a más de 160 familias. Sin embargo, la situación se puso tensa. Las familias se resistían a salir, mientras las fuerzas de seguridad lanzaban bombas lacrimógenas. Que nosotros hemos acompañado como observadores a petición del gobierno de Guatemala a través de la Secretaría de Asuntos Agrarios, donde ha acompañado la Municipalidad de Jalapa, Gobernación Departamental, Policía Nacional Civil, COPREDE, Ministerio Público, entre otras instituciones que han acompañado este proceso y que hasta el día de hoy sigue en una mesa de trabajo técnica en cuanto a la recopilación de información histórica. Hay una incertidumbre en esto, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Porque vemos la frialdad de nuestras autoridades, ¿verdad? Donde tenemos un cuidado muy estricto del manejo de nuestra persona para no caer en los tentáculos de la ley. Porque queremos dejar claro también de que no le corresponde a un juez dictaminar de quién son las tierras. Esto tendría que pasar a un juzgado civil y un juzgado civil determinar en realidad de quién son las tierras. Pero nosotros seguimos en la postura de seguir dialogando con esta gente y darle la mejor solución al problema, siempre y cuando cuidando la integridad de la gente que está posesionada en estas áreas y que tienen necesidad de una vivienda. De hecho, es una obligación del Estado proporcionarle a cada individuo guatemalteco una vivienda digna. Mi petición es que por favor el Estado haga cumplir la ley y que los desaloje. Y si ellos tienen los medios, si usted va ahí, tienen pick-up Toyota de lujo, motos de lujo y todo de lo que han vendido de los terrenos de uno, que les... si no me pueden pagar, porque no me paguen nada, pero por lo menos que me los desaloje. Para apaciguar el conflicto agrario, a principios del presente año, ambas partes decidieron firmar un convenio de forma pacífica, que hasta el momento no ha cambiado la situación. El convenio establece que las comunidades de Santa María Xalapán no ampliarán las invasiones a otras fincas privadas y quien incurra o provoque la violencia deberá ser juzgado. Estas familias que se encuentran en estos terrenos pertenecen a la comunidad de Santa María Xalapán, una comunidad que a lo largo de los años ha crecido a más de 100,000 habitantes. Es por ello que han tenido que migrar a los terrenos de fincas privadas que ellos dicen les pertenece por derecho ancestral. Mientras la situación se resuelve, existe la otra cara de la verdad, la pobreza y la incertidumbre, en la que viven cientos de familias que esperan la intervención del Estado para obtener un lugar digno donde vivir. Estamos ubicados en el comienzo del caserío Cerro de Arluta. Este caserío entiendo que es bastante grande. Más o menos, ¿cuántas familias habitan acá? Sí, es grande. Habemos 80 familias. Claro. ¿Familias integradas por cuántas más o menos personas? Desde 4, 6, 8, hasta 12 personas por hogar. Que acá
se sufren de varias carencias. Por ejemplo, la mayoría de familias que viven en este sector tienen que vivir de una manera artesanal porque no tienen la oportunidad ni siquiera de contar con drenajes, con una carretera digna, con servicios básicos como lo es salud, educación. Las condiciones en las que viven las familias son precarias. Sin embargo, están conscientes que el desarrollo no llegará mientras no se defina la situación legal del terreno. ¿De qué viven estas familias? Viven de su trabajo diario, de la agricultura, de la avicultura, crean gallinas, y con respecto al agua sobrevivimos con pozos artesanales, con vertientillos que hay por ahí. Eso es lo que se hace. Hemos hecho solicitud a la MUNE y dice que no, que nos discriminan, ¿verdad? Pero a pesar de eso la gente se sobrepone. Usted ve muchas mujeres aquí, hombres, niños valientes, que hasta los niños agarran piocha, los niños agarran asadón para sobrevivir. Usted ve los frijolares aquí, mire. Sí, él está limpiando su frijolito y tapiscando. Y de eso vive la gente acá, ¿verdad? Más o menos, ¿cuánto ganan al día? Aquí no se gana nada, aquí uno come hasta que se le da el maíz, hasta que se le da el frijol, mientras eso tiene que ver qué hace por allí para sobrevivir. Aquí no tenemos un salario, aquí nadie nos da nada, sino que es nuestro propio esfuerzo. Esta era una escuela que hasta hace algunos meses, ¿verdad?, funcionaba como escuela de primaria para los niños de esta comunidad. Sin embargo, esta fue cerrada. Los motivos se desconocen, pero los comunitarios tienen algunas hipótesis de qué pudo haber pasado. Vamos a entrar a esta escuela. Esta escuela, ellos, los comunitarios, la construyeron y tenían asignado a un docente. Sin embargo, la educación departamental retiró al docente y tuvieron que cerrar esta escuela. Por eso vemos que muchos niños no están en clases ahorita, no están estudiando. Los ponen a trabajar mejor y no a estudiar. Entonces, para nosotros es injusto eso, porque toda persona tiene derecho a la educación, a vivienda digna, todo eso. Y aquí, en vez de darnos vivienda digna, más bien nos han mandado a botar las casas a muchos compañeros. Y tuvieron que retirar todo, ¿verdad? Retiraron los escritorios. Ya solo esto les queda. Sí, no nos dieron escritorio, es con esfuerzo propio que se ha hecho eso. Por lo menos esto lo dejó la maestra que estaba, la mesita, ella la trajo. Aquí no nos habían ayudado en nada, nada. Y ahora que ya no tienen esta escuela, ¿ustedes qué hacen? Trabajar. Todo lo que hay acá es artesanal. Ellos colocaron un chorro y me indican que tienen pozos para poder obtener agua. Por supuesto, no es agua potable, el agua está contaminada y es el agua que ellos están utilizando porque en los últimos días pues ha llovido en este lugar. ¿Por qué estas personas aún no cuentan con los servicios básicos? Porque aún no se ha definido qué pasará con este terreno. ¿Desde hace cuánto usted se vino a vivir a este caserío? Yo pasando de año voy aquí, de estar aquí, porque vivía en Los Pinos, pero ahí estaba alquilando, pagaba 500 mensual. ¿Y usted viene de Santa María en Xalapán? Yo soy de Santa María en Xalapán, soy de Caserío La Tejera, aldea Palo Verde. Claro. Ajá. Y
¿Acá vive con su familia? Sí, ahí está ¿Su mi esposa, familia. sus hijos? Sí, ahí están. O sea, que los hijos no están ahorita, que andan afuera, pero Trabajando. mi esposa ahí está. Claro, ¿y usted qué se dedica, don Víctor? A la agricultura. ¿Qué siembra? Sembrar maíz, frijol, porque de eso vivimos. Don Víctor, entonces usted me está explicando que su casa está más allá arriba, casa está pero arriba. se inundó por el agua, entonces Sí. lo que hicieron fue asignarle esta casa improvisada Nos venimos para acá. y acá para... es donde está viviendo, Ajá. pero sus cosas las tiene allá. Mis cosas están Y arriba. acá está su esposa, veo que está torteando, vamos a Sí, entrar torciando. entonces. Ha estado lloviendo un montón, don Víctor. Ah, sí, ha estado lloviendo. Hasta ahorita es que ya paró el agua. Buenas tardes. Pase adelante. Y vamos a entrar a la casa de don Víctor. Es una casa Entre, muy no hay humilde, pena, ¿verdad? entre. Sencilla, pero Adelante. aquí viven ustedes, aquí han estado Sí, viviendo. aquí hemos estamos estado viviendo. viviendo. En su humilde vivienda lo esperaba su esposa, Juana Jiménez. Yo trabajo aquí de estar solo en la cocina. De estar en la cocina, arreglándole los alimentos a mis hijos. Estar ahí lavándole a él y planchando, cociendo maíz para echar la tortilla. ¿Sí? Bueno, y esta es la casa de don Víctor. Don Víctor tiene lo esencial, ¿verdad, don Víctor? Lo esencial para poder vivir acá. Sí, tenemos nuestras camas que pueden entrar ahí. Entre sin O sea, que pena. como le digo, en la casa Entre mía sin ya pena. está, porque está Allá está la para otra mientras casita la- que tenemos. para mientras la tengo aquí, Vamos a ir porque a enseñar. me la prestaron. Está Nosotros digna. tenemos derecho a tener una vivienda digna. Pero hay temor en que en algún momento los vengan a sacar. Sí, porque como le digo, la vez pasada me vinieron a sacar ahí los pistoleros. Yo levantándome estaba de dormir y estos estaban durmiendo todavía y yo les hablé. Y entonces me dijeron que saliera inmediatamente. Y fue saliendo y comenzaron a disparar. Dos días después del desalojo, su familia fue atacada. Sí, ¿Es así? sí. Cuéntenos qué fue lo que pasó. Nos vinieron a sacar, que salieran, así que, o sea, que primero nos dijeron, ¿qué estás haciendo vos ahí? Aquí estoy en mi casa, les dije yo. Ya te salís, hablando la mala palabra, ya te salís, hijo de puta, de ahí. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo en mi casa estoy, ya te salís de ahí. Cuando sentí tenía al otro con una escopeta. Por ejemplo, por allí vimos que habían algunos. Y ahí está uno y ahí está el otro y más para arriba hay otro. Estos son los que utilizaron. Ajá. Ahí está el otro, no sé si lo... Escopetas traían ellos, ¿verdad? Escopeta y 9 cargados. En los terrenos, además de viviendas improvisadas y sembradíos, también encontramos la evidencia del histórico conflicto que hasta la fecha ha dejado un número considerable de muertes. Carolina, tú junto al equipo de Expedientes has viajado a diferentes lugares de nuestro país. Has hecho, de hecho, otros programas que también hablan de desalojo, de conflictos territoriales y demás. Pero esta es muy especial porque esta es la falta de territorio y verdaderamente la obligación de las familias a migrar. Y esto puede ser el reflejo de muchas comunidades más en el país. En efecto, es un tema totalmente diferente. Estamos hablando de un conflicto agrario entre las comunidades de Santa María Xalapán y obviamente los propietarios de estos terrenos. Ellos tienen todos los documentos en regla, tienen las escrituras de esos terrenos que los avalan como propietarios, pero la comunidad de Santa María Xalapán reclama esos territorios porque dice que sus antepasados se los han dejado. Entonces, ellos lo único que piden es un lugar donde poder vivir y también trabajar sus tierras, ¿verdad? Porque en el departamento de Jalapa sabemos que no hay un empleo como tal. Entonces, la mayoría de las personas que viven en áreas rurales de ese departamento se dedica al cultivo de maíz, frijol, ayote. Hemos visto otro tipo de frutos que también se cosechan en esos lugares y de eso viven, porque
bajan al casco urbano para vender en el mercado central sus productos. Así es como viven en esas comunidades. Y para que usted conozca más acerca de este histórico conflicto, hemos presentado una tercera parte de este reportaje. En la actualidad existen 27 conflictos de tierras a nivel nacional. Algunas familias alegan derechos ancestrales y exigen grandes extensiones de tierras. Otras, en cambio, lo único que piden es un lugar digno donde vivir. La disputa por terrenos en el departamento de Jalapa es solo uno de los muchos casos por resolver. Sin embargo, el tiempo se agota y de no resolverse pronto, la situación en el lugar podría empeorar. Pareciera que sí se respetan, pero al final de cuentas no salimos respetados porque siempre se vienen los desalojos, a pesar de que hay unos acuerdos. Líderes de la comunidad indígena aseguran que los pobladores han sido el blanco de atentados y amenazas debido al conflicto agrario de la finca 3330. Hacemos un llamado realmente a la conciencia del Estado de Guatemala en resolvernos la situación acá en Santa María Xalapán y que este sea un medio efectivo para que realmente no solo la voz de nosotros como líderes, sino también la voz de la gente que vive en esos asentamientos, que son los que sufren esta situación, los afectados directos, puedan tomar cartas en el asunto y darle una pronta solución. Ya lo decíamos al principio, han habido víctimas, han muerto personas mayores. Hace un par de meses murió un niño con su papá labrando la tierra, recientemente la muerte de 2 hermanos y el Estado no se pronuncia al respecto. ¿Usted fue víctima de un ataque? Sí, es cierto. ¿Cómo pasó eso? Fue en este lugar. ¿Hace cuánto? 2 años voy a ajustar, como año 9 meses por ahí así. Cuéntenos qué fue lo que le pasó. Ha pasado de que como nosotros, como ya le dije, como derechosos que somos a vuestras tierras, sabemos nosotros que estamos tratando la manera pues de luchar, de trabajar para conseguir el pan de cada día para vuestros hijos, ¿no? Y bien, y a más al rato vienen las intimidaciones donde este hombre, el que se supone de que supuestamente él dice ser dueño, pero no lo es dueño, porque dueño es el que trabaja las tierras, el que legalmente pues trata la manera de tener sus documentos correctos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una escritura correcta. ¿Dónde fue la balacera? ¿Fue aquí? Fue aquí, en este lugar. ¿Y usted resultó herido? Y yo resulté herido, sí. ¿Cuántos impactos de bala recibió? Son 3. ¿Y todavía los tiene? Exactamente, porque hasta el momento pues más que todo estoy dañado de todo esto acá. Tengo algo como por decirle pues mi cuerpo dormido, en donde no, por lo menos como quien dice, no reacciona mi cuerpo una parte, va, porque sí me está afectando bastante.
Los señores Julio Lima y Eric Molina son solo 2 de 11 propietarios que exigen sus fincas sean desalojadas. Ellos sostienen que en la actualidad no pueden ingresar a sus terrenos porque si lo hacen corren el riesgo de morir. Entre las pérdidas materiales está pérdida de 100 cabezas de ganado, ganado de clase. Destrucción de cercos de piedra, que fue una reliquia, cercos que ya no se hacen. Tala totalitaria de la finca, de 20 manzanas. Algunos daños psicológicos, pues maltrato a la familia, amenazas de muerte, porque hubieron veces que nos rodearon con machetes y armas de fuego, incluso armas de fuego hechizas, ¿verdad? Entonces la pérdida, hablando de pérdida, es millonaria. Bien calculo yo una pérdida de 5 millones. Tenemos más de 3 años de estar en ese conflicto ahí. Estos señores ahí, los que son como jefes, digamos ellos, cuando yo llego me dicen que me van a matar a mí y a mis hijos, ¿no? Y delante de los del Ministerio Público y todos ellos, ¿no? Y de los derechos humanos. Y hemos tratado de llevarlo de la mejor forma posible, porque a mí hasta me critican aquí en Jalapa porque dicen que como yo soy coronel, que por qué no los mando a matar. No, le digo, lo estoy llevando en la vía judicial. Yo lo puse en las manos de Dios y la ley va. Nosotros nos sentimos altamente preocupados cuando existe un abandono total por parte del Estado de Guatemala, cuando no ha brindado información adecuada, información a tiempo a las partes involucradas y no ha dado respuestas inmediatas como se lo han solicitado. Hemos sido testigos que las dos partes, la comunidad de Santa María Xalapán como Asprotig, han solicitado al Estado de Guatemala acciones puntuales para resolver el conflicto y es el Estado de Guatemala el que no ha dado respuestas a las partes involucradas para buscar una salida viable, una salida amigable que dé la oportunidad de tener una convivencia pacífica en el municipio de Jalapa. Y ahora estamos visitando el caserío La Ceiba, así le denominan a este lugar. Aquí habitan cerca de 60 familias. Entonces estamos acá en este pozo, que es el pozo que abastece a estas 60 familias aproximadamente. Sí, son ¿verdad? 60 familias. Háblenos un poco sobre este caserío. Sí, la verdad es de que aquí el caserío se fundó hace 5 años. Pues la verdad es que como aquí pasamos el día, va, como Dios, ¿verdad? Los ayude, ¿verdad? Porque en otra forma, ¿verdad? Sin trabajo y sin nada, ¿verdad? Como dijo uno, ¿verdad? Todo está escaso, ¿verdad? Nosotros, como dijo uno, aquí la vamos pasando poco a poco. Don Vitalino cuenta que lo más difícil para su familia es vivir en un lugar donde no tienen acceso a agua ni luz. Fuimos a traer un poquito de agua ahí, porque como aquí, ¿verdad? Estamos como unos escasos de agua, fuimos a traer un poco ahí. ¿Cómo le hacen ustedes para poder limpiar el agua que tienen recabado en estos lugares? Sí, que como bueno, aquí le vamos echando cloro. Sí, le vamos echando cloro. Y hervía. Sí, por ejemplo, el agua que tienen acá, ¿lo utilizan solo para lavar ropa, para bañarse, para aseo personal o también consumen el agua que tienen ustedes acá? Sí, aquí dice que como está escasa el agua, nosotros la consumimos y sea que de esa pues, porque como no tenemos de verdad de dónde, no hay chorros, nosotros de esas mismas la consumimos y aquí es donde preparamos los alimentos. Esos los deseos que tenemos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? De luchar y hacer, como fue, ¿verdad? Unas casitas ahí que sea de lámina. Esta es la realidad que hay detrás del histórico conflicto agrario. La comunidad indígena de Santa María Xalapán aduce que el crecimiento poblacional los orilla a reclamar sus derechos ancestrales, mientras los dueños de las fincas dicen que todo es parte de un negocio bastante lucrativo, asegurando que hay familias que invaden tierras y luego las venden. Estos jovencitos, creo yo, han llevado las invasiones en 49 fincas aquí en Jalapa. A ellos les pagan por hacer eso. En todas las invasiones están ellos,
En lo que ambas partes coinciden es que es deber del Estado intervenir o solucionar el conflicto. De lo contrario, la situación se podría salir de control. Ahora conoceremos un caso totalmente diferente, pero que tienen en común el desalojo. Juntos, como guatemaltecos, hemos vivido todo lo que pasó en Ciudad Peronia. Y de hecho, en este lugar, los habitantes lo han perdido todo. Algunos de ellos jamás van a poder recuperar el terreno, la casa y todos los sueños que construyeron en un lugar. Así que podemos ver que el desalojo, más allá de conflictiva y demás, una catástrofe también nos puede llevar a vivir este flagelo. Estamos aquí en el Regalito de Dios. ¿Esta es su casa? Sí, esta es mi casa. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 5 hijos y soy mamá soltera. En los callejones desiertos camina Romelia Gómez y sus hijos. Son una de las pocas familias que aún no abandona el asentamiento Regalito de Dios en Peronia, Villanueva. La verdad es de que sí, porque imagínense que aquí tenemos toda una vida. O sea, yo tengo mi trabajo, mi familia depende de mí. Entonces yo soy la que traigo el sustento para mi casa. Entonces, incluso yo hoy pedí permiso en mi trabajo para no ir, porque nos dieron la noticia de que teníamos que desalojar, irnos para un albergue. Pero es como que estoy todavía, ¿qué voy a hacer? A pesar del peligro, Romelia se rehúsa a salir de casa. Y no porque quiera poner en riesgo la vida de su familia, sino porque su situación económica es precaria. En el albergue solo le permiten llevar una cama y un poco de ropa. El temor de perder sus pocas pertenencias de valor le impide pensar siquiera abandonar su hogar. Soy yo y 5 hijos. Prácticamente su casa está en el barranco. Sí, estamos a la orilla. ¿Y qué le han dicho? ¿Las autoridades qué le han dicho? Pues la verdad es de que lo que nos dijeron ahorita es lo último, que tendríamos que desalojar. ¿Y del alto riesgo que corre? Del alto riesgo que corremos. Cada año, ¿cuál es el temor que les genera el estar así? La verdad es que incluso cuando son los fuertes aguaceros, de que ya no podemos dormir y estar tranquilos, que sí, o sea, se va derrumbando pedazo por pedazo. Poco a poco se va derrumbando. ¿Y ustedes acá sienten que hay temblores o sienten que las casas se mueven? ¿Qué es lo que sienten? Incluso ahorita con el derrumbe que hubo abajo, tiembla. Durante la noche tiembla. El último derrumbe se registró el pasado 28 de octubre. Desde ese día la situación se complicó, pues las autoridades decretaron inhabitable el terreno. Cuando nosotros venimos no era este agujero. O sea, era un lugar habitable. Era área verde. Sí. El terreno, propiedad de la Municipalidad de Villanueva, fue asentado hace 14 años. A diferencia de otros lugares, el asentamiento cuenta con todos los servicios básicos: agua, luz, calles asfaltadas y seguridad comunitaria. Ya llevamos varios años, de que sí se nos va a acomodar a otro lado para que nosotros podamos irnos, y de este lugar, pero no se nos ha solucionado nada. Opinamos, de que nosotros no queremos que nos regalen, sino que nos den un lugar, y poderlo pagar, así
por cuotas, ¿va? O sea, no le estamos pidiendo a nosotros nada regalado, ¿va? Lo único que está, que si nosotros tuviéramos un lugar, decir a dónde irnos, yo digo que qué rato nos hubiéramos ido, ¿va? Pero la verdad es que sí no tenemos. ¿Qué les han dicho del riesgo que está latente en este sector de Regalito de Dios? Pues sí, nos han dicho sobre el riesgo, ¿verdad? Pero lamentablemente nosotros no tenemos un terreno o una casa propia, ¿verdad? Donde irnos a vivir. Como le digo, vamos a cumplir 14 años de estar viviendo aquí, ¿verdad? Y pues gracias a Dios no hemos lamentado ninguna vida, ¿verdad? Pero sí quisiéramos un terreno, ¿verdad? O una casa, no una casa, un terreno que el gobierno nos dé. No, nosotros estamos pidiendo regalado, simplemente con unas cuotas bajas, ¿verdad? Porque no tenemos un salario así que diga ganar unos 5,000 a la quincena, ¿verdad? O al mes. Es poco lo que nosotros ganamos, ¿verdad? Jason y su familia tampoco han querido abandonar el asentamiento. Dice que allí construyó una familia, un negocio y toda una vida. Es muy difícil, ¿verdad? Ver cómo lo que logramos por varios años en un instante se acabe, ¿verdad? Pero Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Y pues Dios sabrá por qué hace las cosas, ¿verdad? Él es tan perfecto. Pero como le digo, sí, es triste y lamentable, ¿verdad? Cómo los vecinos se están yendo, ¿verdad? Y no tenemos para dónde ir en realidad. Este asentamiento se ha convertido en un desierto. Ahorita nos encontramos al ingreso del asentamiento, donde a inicios del presente año fueron 40 las viviendas que cayeron al vacío. Todas las familias que tenían sus viviendas acá se encuentran en estos momentos en el albergue municipal, y de este lado están las otras familias que también decidieron abandonar sus casas por miedo. Vamos a mostrarles qué es lo que ha quedado en estas viviendas. Son varias, de hecho son 40 las familias que se fueron de este asentamiento, que son las que estaban situadas al ingreso. Acá, por ejemplo, en esta casa vemos que botaron techos, paredes y solo dejaron estos restos, prácticamente materiales que se han quedado. Vemos una colchoneta, vemos algunas sábanas tiradas acá, residuos de láminas, la pila. Vea cómo está el suelo de esta casa. Cuando se registró el primer derrumbe, en estas casas se sintió el temblor, un temblor tan fuerte que de hecho provocó temor en la población que habita en este asentamiento. Esta es la situación que se vive acá. Son alrededor de 76 las viviendas que fueron catalogadas en alto riesgo ya por las autoridades, pero aproximadamente hay unas 30 familias que aún continúan en estas viviendas, que no quieren irse porque ellos dicen que aquí han construido toda una vida y que tienen miedo también de dejar sus viviendas y posteriormente que el Estado los olvide en esos albergues. Con relación a específicamente el asentamiento Nueva Esperanza y Regalito de Dios, se han generado 7 informes. En estos 7 informes se han dado instrucciones muy directas a la autoridad del territorio, óigase la Municipalidad de Villanueva, en cuanto a tener un mejor control de las aguas servidas. Un canal de flujo de aguas pluviales que recoge todas las aguas de la comunidad Nueva Esperanza, el cual está identificado en un informe desde hace 2 años, el cual es uno de los detonantes que nos generó la saturación de humedad, aparte de la precipitación que se dio en el punto. Aparte de esto, le sumamos los diferentes basureros clandestinos que se ubican en el punto este y una serie de descargas domiciliares de los diferentes drenajes de aguas servidas del asentamiento que no tienen ningún control. La Coordinadora para la Reducción de Desastres CONRED declaró alerta roja en el área. De acuerdo con el INSIGUME, en el terreno se observan capas de depósitos de tefra. Una es blanca, formada de material volcánico, y la otra es oscura, que es el suelo antiguo y rocoso.
Artículo 3. Objeto: el estado de calamidad pública tiene por objeto mitigar, restablecer la infraestructura, servicios esenciales y evitar mayores consecuencias, así como permitir que en los lugares en que las circunstancias lo ameritan se tomen acciones necesarias para evitar o reducir sus efectos y principalmente para garantizar la vida, la integridad, la seguridad de la población afectada o en la situación de riesgo y salvaguardar vidas y sus bienes. Alerta de riesgo que obligó al gobierno a decretar estado de calamidad en las 2 colonias en peligro. Ubicar una finca en donde se pueda hacer un proyecto habitacional que no solamente se urbanizaría, sino que se construirían las viviendas para poder hacer el traslado, también con la construcción de los beneficios y servicios que la población necesita. En total, son 197 familias las que deben evacuar sus viviendas en la colonia Nueva Esperanza y otras 70 familias más en el Regalito de Dios. Acá estoy en esta casa donde podemos ver que ya fue abandonada, pero lo que más impresiona es cómo ha quedado. De hecho, vemos que aunque el techo, las ventanas, los mismos integrantes de esta familia se las llevaron. El lugar es temeroso, el suelo es inestable y se siente como la tierra tiembla. Son 197 viviendas las que las autoridades han declarado en alto riesgo en la colonia Nueva Esperanza, que son estas. Estas viviendas, de hecho, fueron construidas hace muchos años. Las últimas que se construyeron fueron alrededor de del año 1995 y estas fueron vendidas por el Estado, es decir, que las familias que vivían acá y otras que viven le compraron al Estado estos terrenos para construir sus viviendas. Y como usted se puede dar cuenta, son familias con un estatus social o económico más alto que las del asentamiento, porque estas casas ya están construidas muy bien, son casas de bloc que tienen sala, comedor, cocina, 2 o 3 dormitorios. La mayoría de estas casas están bien construidas. Nosotros los vendieron los terrenos, nosotros los compramos. ¿Cuánto pagaron por estos terrenos? Fíjese que como en aquel entonces eran baratos, ¿verdad? Pagamos como 18,000 quetzales. Ajá. Lo increíble es que a ustedes les venden estos terrenos el Estado, la municipalidad les vende estos terrenos. Y 5 años después de que les vendieron estos terrenos, les dicen que siempre estos terrenos están en alto riesgo. ¿Desde un inicio no les dijeron que ustedes corrían peligro? Pues la verdad no. Los vendieron, pero no nos dijeron en ningún momento, miren, se pueden comprar esto, no van a comprar esto porque está en alto riesgo. No, lo compraron, hicieron escrituras y ahí estamos. Esa situación que nosotros estamos pasando es el motivo en que nuestro trabajo quedó acá, ¿me entiendes? Y no podemos decir, nos vamos, pero nos juzgan porque no están en los zapatos de nosotros, ¿me entiendes? Entonces venimos nosotros y decimos, ¿por qué esa gente no se va? ¿Por qué esa gente es tan tonta? ¿Verdad? Pero ahorita nos está pasando a nosotros. Y primeramente Dios, que no pase a otras personas, ¿me entiende? Porque no se lo deseamos a nadie. A nadiecito se lo deseamos, señorita. Y créame de que mi corazón está, como no tienen ni idea. Yo estoy en mi trabajo, con aquella desesperación, aquella tristeza que estará pasando. El futuro es incierto para estas familias que a pesar del riesgo se rehúsan a dejar un patrimonio que construyeron con esfuerzo. Otras, en cambio, ya se encuentran en los albergues temporales a la espera de que el Congreso apruebe el estado de calamidad, el cual pretende solventar su situación. Es así como hoy en el programa Expedientes María René hemos presentado estos 2 reportajes totalmente diferentes. Uno se trata del departamento de Jalapa sobre la conflictividad agraria, otra sobre la situación de alto riesgo que están viviendo las familias en Ciudad Peronia, Villanueva. Son 2 temas totalmente diferentes, pero que tienen algo en común, y es que ellos han marcado la agenda noticiosa de las últimas semanas. Y también hay que decir que tienen algo en común, y es que no tienen casa, no tienen un lugar a donde ir, a donde llevar a sus familias. Y en los últimos días también han tenido que vivir en carne propia el desalojo.
Cuando hablamos de desalojos, lo hemos podido ver a través de las noticias, en imágenes impactantes. En muchas ocasiones decimos, ¿por qué están en una tierra que no les corresponde, que no es de ellos? Sin entender y sin ser empáticos con lo que tiene que vivir el resto de guatemaltecos que no tiene la fortuna de tener un techo, de tener un hogar. Como podemos ver, son diferentes las maneras en las que muchos viven los desalojos, en muchas ocasiones fuera del alcance de ellos, habiendo pagado un terreno, habiendo construido un hogar. Así que de esta manera, de verdad, yo creo que tenemos que aprender a entender la diferente realidad de los guatemaltecos y de sus familias. Y por supuesto, aquí en Expedientes, un programa que va más allá en la investigación y en todo lo que pasa, teníamos que presentárselo para que usted no viva dentro de una burbuja. Con esto nos despedimos, le agradecemos su sintonía y por supuesto, esperamos que nos sintonice el próximo domingo. Feliz noche.